ahora queríamos hablaros de un proyecto que estuvimos llevando a cabo el pasado curso escolar, un proyecto que se llamaba Déjame ver quién eres. Este proyecto consistía en 4 sesiones individuales y una grupal que tenían como objetivo dar visibilidad a los centros. Hubo 7 centros que participaron y queríamos aprovechar este momento para agradecerles que nos dejasen acompañarlos. Estos centros fueron Sagrada Familia de Jorge Juan, Concepcionistas de San Lorenzo del Escorial, San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares, Santa María de las Rozas, Escolapias Carabanchel, Escuela Profesional Javeriana y Nuestra Señora de la Consolación de Madrid. Yo tuve la suerte de ser uno de esos acompañantes y creo que fue una experiencia súper enriquecedora, tanto para los centros como para nosotros. Hoy 3 de ellos, Sagrada Familia de Jorge Juan, Concepcionistas de San Lorenzo del Escorial y Escolapias Carabanchel, están aquí hablando de identidad, de su identidad, al final de nuestra identidad. Y para ello les va a acompañar Patro González, que es la directora del Departamento Pedagógico, Pastoral e Innovación de Escuelas Católicas de Madrid. Un aplauso para todos ellos. Buenas tardes. Gracias por quedaros, por estar aquí y escucharnos. Hoy, que tanto se oye en los medios de comunicación hablar de la inteligencia artificial, de sus virtudes, de sus peligros, pues yo me he permitido preguntarle al ChatGPT por este término, que es déjame ver quién eres, a ver qué me decía, a ver qué entendía, ¿no? Y en cuestión de 30 segundos, algo que a nosotros nos costó bastante tiempo, pues me ha contestado lo siguiente. Déjame ver quién eres sugiere la idea de explorar la identidad de alguien. Podría referirse a la idea de permitir que alguien muestre su autenticidad o revelar aspectos de sí mismo que normalmente están ocultos. En general, el título invita a una conexión más profunda o a descubrir la verdad detrás de la apariencia externa. Después de esta respuesta, ya veo algunas caras, ¿no?, como que han participado en el proyecto. Después de esta respuesta, pues está clarísimo que el título y la expresión es la más adecuada para este proyecto. Déjame ver quién eres. Es un proyecto que está muy bien estructurado, tiene un inicio, tiene unas fases y tiene un producto final. Es un proyecto que además se realiza en el centro, está acompañado por una persona externa que no vive el día a día del centro. Además, yo creo que, ahora lo vamos a hablar, pero es un proyecto que aterriza en nuestros centros todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este congreso. Creímos que era importante, en lugar de contar el proyecto en sí aquí, que viniesen algunos de los participantes de este proyecto. Animamos a todos, algunos pues les daba más vergüenza y aquí tenemos algunas valientes que sí que han querido compartir con vosotros su experiencia. Están con nosotros Marta García. Marta García es licenciada en Químicas, con especialidad en Bioquímicas, ha sido, es y será profesora de vocación, con una trayectoria de 32 años en educación tras el paso por 4 colegios concertados. Actualmente desarrolla su misión educativa en el Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Carabanchel, acompañando a alumnos y alumnas en todos los cursos de ESO y bachillerato como profesora y como tutora. Además, también colabora en tareas de marketing del centro y ha participado en programas de calidad educativa con escuelas católicas. También está con nosotros Cecilia Ejido, que es directora pedagógica de infantil y primaria del Colegio Sagrada Familia de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Es una enamorada de la educación que aún cree que los centros educativos son la mejor herramienta para crear un futuro lleno de personas cualificadas, honestas y transformadoras del mundo que nos espera. Está Marta Corredera, que es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica y Educativa Infanto-Juvenil y desarrolla funciones de orientadora de educación primaria y secundaria y es profesora de Educación Compensatoria en la ESO en el Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Carabanchel. En sus 20 años de trayectoria profesional en educación concertada ha participado en múltiples tareas y funciones de la realidad educativa, docencia desde infantil hasta bachillerato y también formando parte del equipo directivo. Y Vicenta Benítez, actualmente directora del Colegio Carmen Sayés de Santa Fe, en Granada, pero que el curso pasado, cuando se llevó a cabo el proyecto, estaba en el Colegio La Inmaculada Concepción de San Lorenzo del Escorial.
Se define como una apasionada de la educación porque cree que por medio de la educación se puede transformar el mundo. Ella tiene una de sus preocupaciones, que es hacer de los colegios por donde pasa lugares donde los alumnos crezcan como personas que tengan a Jesús y a María como referente. También lo es el conocer qué necesitan o demandan las familias para educar mejor a sus hijos. Pues muchas gracias a las 4 por estar aquí. Y no queremos que sea una mesa redonda de hacer preguntas y que cada una conteste. Mi propuesta, que le he hecho mientras comíamos ahora aquí en la comida, es que piensen que se han encontrado en una cafetería casualmente, que se conocían porque participaron en el proyecto, y ya sabéis que cuando nos encontramos en un lugar con alguien que ha tenido una experiencia, que hemos hecho un curso juntos, que hicimos un viaje juntos, pues lo que hacemos es recordar esos buenos momentos que pasamos, ¿no? Y eso es lo que queremos que nos contéis vosotras, cuál ha sido vuestra experiencia. Yo voy a hacer un poquito de Pepito Grillo, en el caso de que sea necesario, ¿no?, de hacer preguntas, pero la idea no es que yo haga preguntas y que cada una conteste, sino que establezcan un diálogo entre ellas que vosotros podáis ver. No sé si es mejor que estemos en esta disposición o que hagamos, sí, una media luna, ¿no? Un poquito, nos giramos así, no mucho, para que también nos puedan ver, que no demos la espalda a nadie, pero que nos podamos ver las caras, ¿no?, porque yo creo que es importante. Entonces, la primera pregunta que yo les voy a lanzar y que puede generar ya una conversación entre vosotras sería pues la pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Por qué os apuntasteis a este proyecto? ¿Qué os llamó la atención? ¿Qué es lo que creéis que tenía para apuntaros a este proyecto? Bueno, empiezo. Bueno, en nuestro caso, la verdad que fue una propuesta por parte de dirección y nos eligieron, yo creo, un poco de una manera un tanto innovadora, porque no éramos directivas. O sea, éramos unas personas, yo creo que con mucha experiencia en el centro, en todos los niveles, y encima nos dieron la oportunidad de aportar toda la riqueza del centro, haciendo que eligiéramos incluso el equipo. Entonces fue súper enriquecedor. ¿Por qué razón? Porque obviamente contamos con nuestra directora, que nos aportó una libertad absoluta, y teníamos la gran oportunidad de ver el colegio, las tripas desde dentro, profundizar en nuestra identidad y ver de qué manera emergía, dábamos esa visibilidad. Entonces, poder participar en ese estudio y esa reflexión, pues efectivamente fue una oportunidad muy enriquecedora. Sí, nosotros exactamente lo mismo. Creo recordar que lo propusiste en una asamblea de directores para aquellos colegios que les podía interesar ser colegios pilotos. Y bueno, y ahí la directora general y yo nos miramos y dijimos, esto es nuestro, esto es para nosotros, porque además cumplíamos 100 años, con lo cual pues tenía mucho sentido. Además, como estamos en algunos proyectos de innovación, creíamos que tocaba parar, tocaba reflexionar y buscar ese porqué, que parece que está siempre ahí, pero a veces no está tan visible como tendría que ser. Pues nosotros fue lo mismo, ¿no? Que fui a una asamblea de escuelas católicas y ya el título pues me llamó la atención y era la preocupación constante. ¿Qué es lo que ven? Y sobre todo las familias, los profesores, de lo que nosotros planteamos y de nuestro carisma, nuestra identidad. Y fue como encontrar la respuesta a lo que estaba buscando y por eso nos animamos a apuntarnos a este proyecto. Este proyecto que casi no sabíamos en qué consistía, yo dentro de ese atrevimiento que decías tú, casi no estaba claro qué es lo que se pretendía, qué es lo que íbamos a hacer, y esa era la parte que lo hacía más atractivo, ¿no? Parecía que sí, o sabíamos que íbamos a indagar, íbamos a profundizar, íbamos a destripar nuestro proyecto educativo y llegar a nuestro carisma, a hacer una revisión, pero no sabíamos exactamente por qué y para qué, ¿no? Entonces ese descubrimiento también resultó muy válido en el propio proceso, no solo en todo lo que supuso y todo lo que ha pasado después, ¿no? Que ha dejado cosas, por supuesto, en el cole, sino en el propio proceso de poder reflexionar y llegar a ciertas claves importantes también fue muy valioso.
Sí, muy Yo inspirador. creo que no, como tú dices, que no sabíamos, pero sabíamos que algo bueno iba a salir. Algo bueno iba a salir y que era entrar dentro de nosotros, de pararnos. Dedicábamos un tiempo, como han dicho, cada 2 meses, cada mes, una mañana a trabajar en este proyecto, a entrar dentro de nosotros, y ahí fuimos descubriendo mucho, y un tiempo de calidad, porque claro, las leyes, los alumnos, los profesores, los padres, como a veces quitan mucho tiempo, ¿no? Que hay que dedicárselo, pero pensar el colegio no habíamos encontrado tiempo, y yo creo que este proyecto nos ha dado ese tiempo. Es cierto que además yo creo que los profes estamos muy acostumbrados a enseñar y a marcar normas, crear dinámicas en clase, pero también resulta fascinante de vez en cuando hacerlo al contrario, encontrar una persona que te tutorice, en nuestro caso pues Vicente, que también nos fue una ayuda absolutamente inestimable, y nos llevó de la mano, nos ayudó, nos hizo crear unas dinámicas de reflexión muy intensas, cosas que nos pasan desapercibidas y que no valoramos porque en el día a día, con esa prisa con la que vamos, resulta imposible. Entonces, en ese sentido, lo que dice mi compañera Marta, para nosotros fue una experiencia muy válida, y yo creo que además la intención es sacar todo el fruto que podamos de aquellas reflexiones. Sí, es cierto. Para nosotros, bueno, dentro que ahora lo desarrollaremos, todos los momentos y las acciones que vivimos, en nuestro caso o mío personalmente, el momento más emocionante fue cuando empezamos a buscar todos esos papeles, ¿no? Esos documentos que según nuestra función sabíamos dónde estaban y habíamos tirado de ellos en alguna ocasión, pero ahí teníamos que hacerlo todos juntos. ¿Pero qué documentos, Cecilia? ¿Qué tenías Pues que buscar? nuestros documentos, los que estuvimos viendo para luego sacar nuestras claves de identidad y hacer el trabajo que hicimos, pues fue nuestro proyecto propio, mirando nuestro carisma. Bueno, pues nuestro porqué, nuestra misión, y darle, bueno, lo que queríamos era que esas acciones que hacemos en el día a día, que vamos generando incluso de manera espontánea, pues ver si tenían ese porqué, esa misión de la que tanto hablábamos, esa coherencia, y hacernos conscientes de ello. Fue pues muy emocionante, personas diferentes, éramos un equipo bueno, con un perfil dado, pero muy diferentes, juntarnos en una mesa y ponernos a trabajar. Sí, Estás hablando de consciencia. ¿Cuánto de conscientes erais de esa visibilidad de la identidad, del carisma, de la identidad, a través de las acciones que se desarrollan día a día en los colegios? O sea, tantas cosas que hacemos. ¿Cómo de conscientes erais antes de comenzar de esto? Y si a través del tiempo, de las fases que pasasteis, ¿cómo de conscientes eras de eso después, ¿no? Ese antes, diríamos, y ese después. Pues nosotros sí que habíamos hecho alguna práctica, estamos dentro del programa 4319, y sí habíamos trabajado nuestro carisma en relación con nuestros proyectos del día a día, pero no como único trabajo. Era una tarea más y no se hizo con la misma reflexión, con la misma pasión, como nos han dicho antes, que se ha hecho esta vez, ¿no? Yo creo que es necesario tener esa conciencia, porque aunque parezca que la tenemos, cuando te pones dentro del proyecto descubres la mejoría a lo que es el inicio al final, y nosotros pues en ese proceso nos hicimos mucho más conscientes de nuestro carácter, de nuestro carisma y de nuestra identidad. Lo mismo nos pasó a nosotros, que cuando hablábamos de este proyecto lo presentamos al claustro, a los profesores, formamos el equipo. Al principio tampoco sabíamos qué explicar porque no sabíamos, ¿no? Y luego, a medida que íbamos transcurriendo el tiempo, nos íbamos, al trabajar más los documentos, al compartir entre nosotros, nos íbamos haciendo conscientes que muchas veces hacemos muchas actividades, pero no sabemos, no es que no sepamos, sino que no tenemos como
objetivo transmitir nuestra identidad, sino hizo parar y pensarlo. Cuando hemos terminado el proyecto, bueno, hasta donde hemos llegado, pues nos hemos hecho mucho más conscientes que realmente muchas acciones las hacemos con nuestra identidad, solamente que no somos conscientes de que la hacemos, y fue dar ese paso, que hacemos muchas cosas y que todas la mayoría están impregnadas de nuestra identidad, pero tenemos que ser conscientes de eso. Justo eso pensaba, ¿no? Nosotros hicimos como un proceso un poco contrario al que tú contabas, ¿no? En vez de a partir de los documentos, nosotros a partir de la tripa, de cada una de las actividades, cuando estás metido en la vida del cole, que es una auténtica centrifugadora, empezamos a darnos cuenta o a tratar de ver cuáles eran las que iban definiendo nuestra autenticidad, ¿no? Nuestro carisma y lo que estaba ahí en la base. Y efectivamente, al final hacemos muchísimas actividades, algunas porque corresponde hacerla, alguna porque a veces parece que están marcadas por la moda, por el ritmo, por la sociedad, pero nos preocupaba cómo algunas actividades que son tan propias y tan carismáticas nuestras quedan desvirtuadas también, ¿no? O sea, uniendo a lo que tú dices, hay muchas actividades que hacemos y sí que recogen nuestra esencia, pero hay muchas otras actividades que al final vamos haciendo por inercia, por rutina, pero no se quedan como parte de nuestro ADN, que es magnífico y que es histórico. O sea, al final, en nuestro caso, son 150 años de carisma, ¿no? Efectivamente, yo creo que muchas veces en ese ritmo trepidante en el que vamos, salimos de una pandemia, tenemos que atender muchísimo más a nuestro alumnado porque hay unas necesidades, lo decía ahora Julie Ries, que por cierto es dificilísimo hablar después de Julie Ries, es una papeleta tremenda. Entonces, después de atender todo eso, de meternos en una reforma educativa, en todo el tema de competencias el año pasado, cuando se nos pide esto dijimos, madre mía, o sea, esto es desmesurado, y ponernos a hacer ese análisis. Realmente, hasta que no sacamos los papeles y nos pusimos a desmembrar y a desbrozar todo aquello, no nos dimos cuenta de la cantidad de cosas y que no todas ellas eran útiles. Es decir, muchas veces caemos en la autocomplacencia, hacemos muchísimo los profes, pero luego también ver hasta qué punto hay cosas que vienen marcadas por la moda, marcada por la tendencia de otros coles, el cole de enfrente, la moda de tal metodología innovadora. Entonces, claro, el pararse, detenernos a pensar, a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que nos define. Todas estas palabras que decía Julie, pues las hemos llevado nosotros a nuestra propia casa, a nuestra casa común, que es el cole en el que trabajamos, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, orientación. Es decir, ¿dónde nos quedamos cortos? ¿Dónde nos pasamos de frenada? O sea, toda esa reflexión y cómo está todo eso impregnado de nuestro espíritu escolapio, de enseñanza, con nuestros valores. Entonces, efectivamente, ha sido un proceso realmente como quien pasa una auditoría, ¿no? Que dices, madre mía, o sea, hay muchas cosas que hacemos bien, otras, evidentemente, requieren una revisión y un repaso, que será además el objetivo final. Y todo ese proceso, pues, vuelvo a repetir la frase, puede parecer cansina, pero tremendamente enriquecedor por compartir con compañeras y compañeros que no ves a lo mejor más que un ratito en el pasillo o en la sala de profes. Entonces, en ese sentido, creo que la aportación de diferentes estamentos, segmentos, y en el fondo, pues hombre, sintiéndonos un poco también parte de la trinchera de la educación, ¿no? Desde abajo, lo que hacemos día a día, que creo que a veces pues esa trinchera aporta mucho, sufrimos mucho, pero también nos gusta que podamos transmitir cómo vivimos el día a día en el aula. Y al hilo de lo que dices tú, para mí era muy valioso que ese trabajo de ir reflexionando, de ir poniendo el foco en lo importante y en lo que realmente nos definía, ese trabajo también del asesor, ¿no? Dentro del proyecto, ¿no? Ese trabajo de ir colocando la luz donde era necesario, pero de una manera que no fiscalizaba, ¿no? Ese trabajo de auditoría, pero sin generar ese proceso de fiscalización que te cuestiona, sino de entender que estás metido en una vorágine, que estás metido en una realidad, que estás teniendo que dar que hay muchos agentes de presión, ¿no? Tienes que dar una respuesta a los alumnos, a las familias, a la sociedad, al barrio, ¿no? O sea que al final, para mí eso fue una de las cosas más valiosas, ¿no? Esa figura del acompañamiento, ese acompañante, ¿no? Sí. Que fue muy valioso para no solo para dejarnos ver, sino para saber qué queremos que vean de nosotros, ¿no? Claro, porque ese era
nosotros tuvimos también 2 acompañantes, Antonio y Juan Carlos, y lo hicieron eso, pues dejándonos a nosotros trabajar, ellos metiéndonos presión en algún momento, pero presión para que saliera el trabajo bien hecho, no por agobiar. Y como las pautas que nos daban eran unas pautas que dices, es que es verdad, si no te las dice alguien, por lo que decían antes, la autocomplacencia, ¿no? Qué bien lo hacemos, ¿no? Necesitamos pues que también desde fuera nos digan qué es. Recuerdo el primer día que llegó al colegio, dice, tenéis 2 cosas y revisarlas, porque en una pone una cosa y en la otra no es que ponga lo contrario, pero pues son cosas que si no lo ven desde fuera nosotros tampoco sabemos, no caemos en la cuenta. Y también nosotros pasamos unos formularios tanto al profesorado como a los padres. La respuesta del profesorado fue casi del 100%, la de padres también bastante buena, para un 30 y pico %, y sí que veían más de lo que nosotros creíamos también, porque y en algunos aspectos nuestros pues veían mucho de lo que nosotros transmitimos, ¿no? Que eso también pues, nos alentaba, pero era un reto conseguir que, pues, llegar y transmitir, que vieran lo que nosotros queríamos que vieran. ¿Y nos pasó, Vicenta, que a veces haces un esfuerzo titánico en algo, en una actividad, en un proyecto, y es justo lo que no ven, ¿no? Lo que no sale? Nosotros tenemos ahí una clave de prevención, de personalización, y no sabemos hasta dónde lo ven los padres, porque creen que al final es estar en el colegio, pero nosotros ahí estamos, pues nos quedaba eso. ¿Qué podemos hacer para transmitirlo y para dejarlo más claro? Para que para que lo capten también. Sí, además, este proyecto, el entrar en el proyecto, luego te abre puertas a reflexiones futuras y preguntas que antes no nos hacíamos. Las preguntas que nosotros nos hicimos fueron: ¿qué porcentaje de nuestra comunidad educativa puede hablar de nosotros? Y no solo profesores, que también. PAS, padres, alumnos. Y todo esto, estas reflexiones o estos debates tan interesantes, pues en los colegios no, por las urgencias, ¿no? Volvemos urgencia importante, no hay espacios para ello. Y aquí el dedicarte un tiempo, además, no sé en vuestros casos, pero en el nuestro intentaban nuestros asesores, Luis y Bea, les costó que dejáramos los móviles a la entrada, claro. Dentro de ese equipo pues estaba la directora general, coordinadores, era complicado. Pues lo consiguieron que esas 3 horas que estuviéramos plenamente con conciencia en lo que estábamos haciendo. Y por eso, ¿no? Vuelvo a retomar la conciencia que para nosotros fue tan importante, el ser conscientes, ya no solo nosotros, sino, como has dicho tú, el resto de la comunidad educativa a través de los formularios que se dio. Antes lo ha hablado ella, que preguntasteis a todas las familias, que me parece algo maravilloso. Nosotros lo hicimos con el claustro, no tanto con las familias, con una muestra y con alumnos. Y es el futuro de este proyecto, ¿no? Que no queda aquí y que esos planes de mejora que salieron pues sigan adelante, porque esto es el día a día. Creo que no es un programa que empiece y acabe, sino que tiene una continuidad, una responsabilidad y eso lo hace tan valioso, ¿no? Y a la vez tan importante. Claro. Porque sí que ha habido cambios, o sea, sí que ha habido, o sea, esas propuestas que mejoran, o sea, no sé en vuestros coles, ¿no? Pero en el nuestro sí que ha habido pequeños movimientos, o grandes, ¿no? Lo que decía Juli, ¿no? De las pequeñas cosas que son enormes, ¿no? Pues sí que ha habido movimientos, sí, a mí han pasado cosas. Claro, cuando al final nosotros llegamos a un producto final, ¿no? Y pues lo que decíamos antes, que tenemos tantas cosas que los que nos acompañaban en el proyecto decían, si ponéis una cosa tenéis que quitar otra, porque si no esto no se puede, ¿no? Pues cómo fijamos una para padres, para profesores y para alumnos, ¿no? Y es pues ese trabajo de decir, esto no se ha quedado en este curso, sino que esto tiene que seguir, porque si se queda en un curso es un tiempo que hemos perdido, ¿no? Y ha sido tan rico, para mí la verdad que es que ha sido tan rico el trabajo hecho, la propuesta que nos hicieron, que dice, esto no se puede quedar en un curso. La riqueza de la gente que hemos estado y poder transmitirlo a los demás, porque al final es lo que vivimos, y tenemos que transmitir, por lo menos yo creo que queremos transmitir lo que estamos viviendo.
Precisamente nuestro grupo también fue una de las consideraciones finales. Nos supo a poco. O sea, nos quedamos con ganas de más, de analizar, de arañar, de rascar, de esa sensación de decir, ahí va, es que no hemos tenido oportunidad, no tenemos oportunidades apenas en la escuela de juntarnos como equipo y reflexionar. Y a veces queremos ir a 1000 sitios porque dices, ya, pero ¿ir para qué? ¿Con qué objetivo? No simplemente por figurar, porque nos vean. Lo que decía Marta, o sea, no es simplemente voy a dejarme ver, pero ¿qué quiero dejar ver? Solo por postureo, por lo que queremos ver en las redes y dar una imagen de un colegio de tal tipo determinado, sino, no, vamos a analizar y a destripar nuestra esencia. Y entonces, ¿nos estamos acomodando a lo que marcan las modas? O, precisamente, 150 años de vida en el barrio en Carabanchel, yo creo que es que tiene su huella, somos más tan antiguos como el barrio y nuestra esencia tiene que estar ahí. Entonces vamos a analizarlo y a ver de qué manera el barrio lo percibe, o sea, no solamente la escuela, alrededor. Entonces era como una misión fascinante, decir hasta qué punto nos vamos a transmitir lo que queremos, esos valores, o bien nos quedamos en la moda, nos quedamos en lo que vende o en... No sé si me entendéis. Yo creo que es conectar nuestro pasado con nuestro presente hacia nuestro futuro. Bueno, en la jornada de ayer y hoy, digo, cuando nos propusisteis la mesa redonda, digo, es que tiene sentido. Ahora que tiene sentido porque todo el Congreso bueno, va de creer a crear, y creer y crear tiene mucho que ver con el programa Déjame ver quién eres. Yo creo que los colegios tienen ya, si es acompañado con vosotros, pues mucho mejor. Lógicamente tienen que hacer este proceso, tenemos que hacer este proceso porque hay que sentarnos, hay que reflexionar y hay que dar valor a nuestros fundadores y nuestras fundadoras. Y dar valor es hablando de ellos y hablando de ellos con nuestro día a día, conectándolos. No están bien las modas, claro que están bien y hay que adaptarse, pero con un sentido. Porque si perdemos el sentido, perdemos todos los caminos. Y esto, pues nuestros asesores y nuestros acompañados nos han ayudado, ¿no? A ello. Para mí también es valioso al hilo esto que dices, ¿no? Y siguiendo con lo que dices de la autenticidad, que gracias a este programa puedes acoplarte según tu autenticidad al ritmo de trabajo, que esto también es importante, ¿no? O sea, nosotros que somos un poco equipo amarillo, ¿verdad, Marta? Total. Pudimos hacer y destripar como quisimos, ¿no? Y ir a un ritmo, a una velocidad. Para mí eso también fue muy valioso, que al final no es un programa encorsetado, rígido, que iguale a todos los coles, sino que cada uno desde donde es puede llegar hasta donde quiera llegar. Para mí eso fue una de las cosas más enriquecedoras, creo. Muy respetuoso. Eso es. Se trata con mucho respeto, porque al final es algo delicado, es nuestro tesoro. Y que venga alguien de fuera, ¿no? a entrar, ¿no? A meter la cabecita, pues era algo que impactaba al principio. Pero se hace con tanto cariño y tanto respeto. Y sin juzgar. Yo creo que es muy importante. En ningún momento Vicente se trató de juzgar cuáles eran nuestras líneas, nuestras directrices. Entonces nos dio, bueno, absolutamente mangancha y barra libre para opinar, decir y... Es verdad, a veces azuzaba un poco para que saliera ahí bien la chicha y sacar la miga del asunto. Pero en ese sentido, sin ninguna presión ni ninguna fiscalización, ni juzgar. Y el equipo que formamos, que era cada uno de profesores de cada una de las etapas, pues con una trayectoria en el colegio, que pudieran decir, hablar y compartir desde la experiencia, eso lo hizo muy rico. La verdad que eso era muy rico porque lo que veían desde infantil, luego se veía en bachiller, y decías, pero si es que al final son nuestros alumnos a los que le hemos ido transmitiendo, a nuestras familias, las que le hemos ido transmitiendo. Y ahí pues, como decía, todos estábamos, por decirlo de alguna manera, en igual nivel, ¿no? Allí no eran ni unos más, allí todos estábamos compartiendo y sin el miedo de que dijeran, pues es que a ver lo que vais a decirnos, a ver lo que nos vais a... Y transmitírselo al claustro también
el mismo claustro nos pregunta, ¿y cómo vais? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Cuándo nos lo vais a exponer? Pues los distintos claustros del segundo y tercer trimestre se los fuimos compartiendo y estaban también agradecidos, ¿no? Que esto es un proyecto, al final ha sido un proyecto de todo el colegio, no ha sido del grupo, sino de todo el colegio el que quiere pues, que se nos vea lo que queremos que transmitimos, ¿no? Lo que transmitimos. Fíjate, Vicenta, qué curioso que en nuestro grupo había además una antigua alumna del centro, que ahora era compañera. Entonces es muy curioso lo que decíamos, depende del momento vital en el que te encuentres, ella tenía una visión a lo mejor idealizada como alumna y luego ya como compañera era súper enriquecedor también, su aportación fue muy rica. Porque, claro, supo traer del pasado las cosas que le gustaban de su cole, al que ella había pertenecido, y la trajo al presente. Y luego ya como trabajadora ver cosas pues que obviamente todos tenemos cosas que mejorar, hay cosas en las que nos quedamos muy cortos y por la prisa no profundizamos. Como veis, Marta, como veis, lo que da quedar en una cafetería, ¿eh? Podríamos seguir, o sea que da para mucho y podríamos continuar. Es verdad que cuando no se ha vivido, o sea, estamos contando una experiencia que muchos, algunos sí, que os estoy viendo, lo habéis vivido, pero otros muchos no la habéis vivido y dices, pues ¿de qué están hablando?, ¿no? Entonces, claro, cuando no se ha vivido la experiencia es difícil, ¿no? El ver de qué se está hablando, pero bueno, vais a tener oportunidad de conocerlo un poquito más a fondo, ahora os voy a comentar. Entonces, yo sí, aunque ya Juan Carlos ha dicho que ya estamos casi fuera de tiempo, pero lo que no quiero es que nos quedemos sin decir una palabra, ¿no? Cada una, o sea, si tuvieseis, esto sí que os pillo, ¿eh? Una palabra del proyecto, o sea, ¿cómo lo resumiríais con una palabra? Bueno, con una palabra o dos, os voy a dejar dos, ¿eh? ¿Cómo lo diríais? Así, espontaneidad, fíjate. Con sentido. Con sentido. No de consentir, sino con sentido. Vale. Pues para mí descubrimiento. Descubrir es alguna cosa que estaba descubrimiento, oculta. Marta, una palabra. Tal cual. Descubrimiento, descubrir. Yo, agradecimiento y reto. Yo, cuidado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Sagrada Familia de la calle Jorge Juan, representada por Cecilia, a Escolapias de Carabanchel, por las dos Martas, decimos Martas, y al Colegio La Inmaculada de San Lorenzo del Escorial, representada aquí por Vicenta, y por ser aquí testigos, por permitirnos ser testigos de esta conversación, ¿no? Y además, aunque ya se han mencionado anteriormente, no están aquí, pero por supuesto, dar las gracias a aquellos que aceptaron la propuesta de colaborar en este proyecto, el Colegio San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares, Colegio Nuestra Señora de la Consolación, Escuela Profesional Javeriana y Santa María de las Rozas, ¿no? Y vamos a finalizar este momento, porque me viene una imagen de la película Avatar, en la que había una expresión fascinante que decía «te veo», que en aquel contexto de aquella comunidad, ¿no?, significaba «veo tu alma, tu verdadera esencia, veo quién eres realmente, te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo y conecto contigo». Igual que ha hecho Julie Riz, que os ha dicho que cerréis los ojos, ¿no? Pues no es que lo cerréis ahora físicamente, pero si cerráis los ojos por un momento, ¿no? Imaginad que esto, te veo, lo dicen todos aquellos que entran en contacto con cada uno de vuestros centros. Las familias, te veo, los alumnos, te veo, los profesores, te veo. Todo aquel que llega a nuestro centro pueda decir, te veo. Estás haciendo visible en todas las acciones que realizas la identidad, la esencia, el carisma. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.